conectándonos ya con toda nuestra buena gente acá en lo que afinamos las cuerdas vocales. Vamos a ver cómo cae esto. Acá recuperándonos todavía, mis amigos de la afección de la garganta, cosas recurrentes en un país como el nuestro, donde hay tanto polen, donde hay tanto hongo en el aire, y nos llegan ráfagas también de todo tipo de particulado. Pero bueno, vamos directamente a la cosa que nos pone a pensar más allá de lo aparente. Saludos mis amigos, bienvenidos acá a nuestro segmento Pensando en Voz Alta, regularmente los miércoles, pero ayer se nos hizo imposible ir al aire con ustedes. Lo hemos pues postergado para el día de hoy jueves 1 de febrero del año 2024, primer programa de este mes. El mes pasado, el mes de enero, un mes caliente, no únicamente en temperatura, en lugares donde debería estar fresco, eso lo sabemos, sino a nivel global, a nivel del mundo, de las noticias que rodean nuestra existencia aquí ahora. Y como todos sabemos, pues la situación ha estado pues engranando de una manera peligrosa para todos nosotros, y no hay, pues, ¿qué diría yo? No hay espacio para errores en estos momentos en lo que se refiere a la diplomacia internacional y a los movimientos que hagan, ¿no?, las naciones que están involucrados en todos estos conflictos, algunos regionales y otros que podrían picar y convertirse en conflictos internacionales a gran escala. Así que, diciendo eso, para abrir acá con ustedes, un saludo como siempre, aquí en Pensando en Voz Alta. Y como todo lo que hacemos, pues tratamos siempre de llevarle una forma, no, pues, ¿qué diría yo?, lo más clara posible, lo más simple y sencilla. La idea de esto es precisamente que sea, pues, un proceso didáctico donde todos aprendamos algo, y aquí nosotros pues hacemos nuestro mejor esfuerzo por tratar siempre de mantenernos, ¿no?, en conexión con todos ustedes. Antes de entrar en materia directamente en los asuntos que me trae esta noche acá, en este ratito, a compartir con mis hermanos y amigos foristas, les recuerdo que mañana estaremos a las 8 de la noche, sí señor, a las 8 de la noche, con La Otra Realidad, y ya con nosotros integrándose nuevamente, ya pues tenemos a nuestra productora nuevamente acá en el ambiente, cerca de nosotros, pues estaremos nuevamente compartiendo el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla, como hemos hecho en los últimos años y bueno, desde el pasado siglo, donde tanto Orlando como yo pues hemos estado dialogando y trayendo temas de la más de interesante para poner a pensar a la gente más allá de lo aparente. Así que mañana estaremos completos nuevamente y continuamos, ¿no?, con el ciclo de discusión de lo que pasa aquí ahora en este mundo en que usted y yo pues nos ha tocado vivir nuestra existencia humana. Bueno, dicho todo eso, vamos directamente a las cosas que me ponen a mí y me estimulan a estar acá con ustedes. Antes de entrar efectivamente en la discusión, quiero recordarles que estamos el próximo sábado 10, recuerde, sábado 10 de febrero, nuestro primer conversatorio audiovisual del año. Esta charla va a ser allá en Boricuas, está ubicado en la carretera número 2 en Isabela, en el salón de actividades del restaurante Boricuas en Isabela. La actividad es interesantísima, impactante, va a haber cosas que se supone usted no deba ver, pero de eso se trata esto, ¿no?, de ver más allá de lo aparente y explorar precisamente muchas de las informaciones que nos llegan a medias, o que los medios organizados a nivel internacional, sean pro-occidentales o pro-orientales o de donde quiera que venga, ¿no?, la influencia económica, ideológica o política. La realidad es que tenemos que exponer las cosas como son, y sobre todo los ángulos difíciles que muchas veces no se discuten, primeramente por falta de información, desconocimiento o por conveniencia. Nosotros siempre nos hemos jugado todo en cada exposición que hacemos y en cada convocatoria. Acá hemos aprendido a las malas a través de Facebook, a través de YouTube. Hemos tenido que aprender a las malas debido, ¿no?, a que no todo se puede decir. Hay que tener un filtro, y esto lo he explicado hasta la saciedad. Aquí pues estamos lógicamente pues observados, no solamente por ustedes o por el gran hermano, como algunos dicen, sino definitivamente por los algoritmos y por los intereses creados que tengan, obviamente, inversiones en los asuntos o situaciones que aquí podamos exponer. Por ende, tenemos entonces que ser un poquito cuidadosos cuando exponemos estos asuntos, nuestros temas, y cómo podemos transmitir la información que sea diáfana, sin definitivamente desviarla, ¿no?, de nuestro asunto en particular, es decir, del tema que yo quiera aquí desarrollar. Así que uno, conociendo ya esas limitaciones de la censura o de que podrían sacarte indefinidamente, oye, yo he perdido 2 páginas aquí en Facebook, la mía personal, la que me hackearon y nunca me pude recuperar, o nunca a Facebook le interesó absolutamente nada traerla acá, con más de 333,000 seguidores. Y por otro lado, pues en YouTube lo hemos visto también, como allá pues a cada rato pues sacan nuestros videos, o meramente nos dan advertencias y nos tienen, como dicen, la línea roja. ¿Y a mí qué me importa? Yo hago mi trabajo,
Lo he hecho así por tantísimos años. He estado tanto en la universidad como fuera de la universidad tratando de transmitir la información como la entiendo y provocando a la gente. Esa es la idea, provocarte a ti, provocando a la gente a que busquen más allá, a que no se conformen con la primera explicación o la que a usted le agrada porque le está qué sé yo, es confortable a lo que usted cree o lo que usted cree creer. Así que uno tiene que retarse a uno mismo también. Uno tiene que romper, ¿no?, una serie de paradigmas que nos han impuesto y uno tiene que ir más allá de esas cosas. Siempre y cuando, oiga bien, y esa es la regla de oro, siempre y cuando concuerde con la realidad. No con quimeras, no, qué sé yo, con fantasía, no con cuentos de camino, no con cosas tan y tan fantásticas que para probarlas habría que poner pruebas aún más fantásticas que las que se proponen. Así que de eso se trata esto y ahí por ese camino, sin tener muchos errores de los que ya aprendimos en este proceso de lo digital, ¿no?, este proceso de las redes sociales, pues como he dicho, hay que limitar muchas veces lo que se expresa debido a que hay consecuencias. Y aquí queremos evitar, obviamente, que borren o que eliminen, ¿no?, los mensajes o las comunicaciones que aquí transmitimos. Y el que sabe leer entre líneas, muy bien. El que sepa buscar información, excelente. El que la pueda verificar y pueda asimilar, ¿no?, ese conocimiento, aún mejor. Ya hablado, ya aclarado. Recuerden, próximo sábado 10 de febrero, 8 de la noche, en Isabela, El Mundo en Guerra. Vamos allá, a las fronteras mismas de la discusión. Los asuntos que por aquí, como he dicho, no se pueden tratar, allá los discutimos a calzón quitado, preguntas, respuestas, evidencia, videos, documentación, todo lo que se pueda dar en una presentación de corte didáctico como son estas charlas nuestras. Así que los espero ya, próximo sábado 10 de febrero. Teléfono contacto importante de producción, si no me jala la oreja, y máxima que ya están acá, 787-579-8600. Recuerda que ese es nuestro teléfono contacto. Puedes enviar mensaje de texto, separar con tiempo. Ya me dicen que la cosa pues ya está bastante definida ya, ¿no? Hay pocos espacios todavía, pero hay que aprovechar los que quedan. Recuerda, 579-8600. Allá los espero. Dicho todo eso, vamos directamente al grano de lo que nos ponen acá a pensar y discutir en nuestro mundo y en nuestro diario vivir aquí, que no es fácil. Bueno, ustedes saben que la noticia que impactó desde el pasado domingo fue el ataque que hubo contra una de las instalaciones de Estados Unidos, precisamente en la frontera entre Siria y Jordania. Jordania pues ha indicado que esta instalación no estaba dentro de su territorio, es decir, Torre 22. Esto obviamente es una base de operaciones especiales, de operaciones conjuntas. Tiene allí obviamente militares del ejército, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, grupos de inteligencia, etcétera. Todo esto se combinaba obviamente en esta instalación en la frontera con Siria. Y esta instalación pues alegadamente, según nos dice el Pentágono y según se reveló en los pasados días, pues alegadamente estaba especializada para intervenir en contra de operaciones de Daesh, del Estado Islámico, que ese era su supuesto y alegado propósito. Como todos se saben, el oficialismo dentro de lo militar o dentro del campo del espionaje o la inteligencia, nunca se dicen las cosas como son y nunca se pueden decir. No para que se entere el civil, ¿qué le importa a ellos lo que usted sepa o yo sepa? Obviamente para que los contrincantes, los opositores, los enemigos o quien quiera que pudiera aprovecharse de cualquier información que se pudiera sacar del lugar, pues llegase obviamente a los oídos equivocados. Y eso es lo que siempre se quiere evitar. Que el pueblo no se entere de algo, bueno, cuando no se quiere que los ciudadanos se enteren de algo, digamos por ejemplo en Estados Unidos, es porque definitivamente hay demasiado dinero involucrado. Y hay otros intereses que mueven la cosa, ¿no? Desde el deep state, desde el estado profundo, el gobierno permanente, y cómo se gastan o de qué forma se utilizan los impuestos que se le cobran a sus ciudadanos en los Estados Unidos. Pero de que Estados Unidos, un ciudadano común o cualquiera, simple, ¿no? Cualquiera que ande en la calle, cualquiera silvestre, se entere de que hay un arma nueva, un prototipo, un vehículo experimental, eso no les afecta a ellos en nada. Porque cuando usted se entera, es porque ya se enteró quien no debería enterarse, elemental. Pues bueno, a lo que vamos con esto es que acá lo que se ha discutido, inclusive que se publicó en el Wall Street Journal en los Estados Unidos, y que, por ejemplo, el periódico Times también tiene, ¿no? El New York Times también tiene aparentemente una investigación que va a estar publicando en los próximos días sobre este incidente allá en Torre 22, en la frontera entre Jordania y Siria, donde murieron 3 militares de los Estados Unidos, 3 afroamericanos precisamente, y hubo pues decenas de heridos. En un momento dado se hablaba de 70, luego hablaron de 32, luego se mencionaba que la mayoría de ellos, pues como no estaban en ese momento
en acción, me explico, estaban descansando, ¿no? Estaban en las barracas, y que la mayoría de ellos, como ha ocurrido en otros ataques anteriores, tanto en Siria como en Irak, pues sufrieron pues contusiones y sobre todo, ¿no?, el efecto que da la onda expansiva que afecta y da contusiones cerebrales. De eso es que se habla hasta este momento, aunque hubo otros que sufrieron heridas mayores y fueron sacados de la región y trasladados a hospitales militares acá en Occidente, no en Estados Unidos, sino en Europa y otras instalaciones más cercanas. Ahora, acá lo que se discute en estos momentos es cómo fallaron, ¿no?, los sistemas de seguridad, cómo fallaron las armas interceptoras, las armas antiaéreas. La misma pregunta que se hace la gente cuando habla del ataque del 7 de octubre del año pasado, 2023, cuando Hamás pudo pues vencer la seguridad de Israel, sabiendo Israel que ahí estaba Hamás, teniendo alertas tempranas, teniendo todo lo necesario, pues obviamente no se pudo evitar en el momento en que realmente sucedió. En este caso lo que se plantea es que los sistemas no pudieron activarse a tiempo porque, según lo que ha publicado el Wall Street Journal y según la información que se ha dado tras bastidores, la que ya se ha confirmado aquí a plena luz, lo que nos dice precisamente es que aparentemente un dron norteamericano o estadounidense estaba entrando en la base luego de una operación y que venía siendo seguido de muy cerca de un dron que había sido, ¿no?, desplegado o estaba siendo utilizado por estas milicias proiraníes. Ellos dicen que aparentemente la confusión que creó, ¿no?, la llegada de estos dos vehículos uno tras de otro, pues fue lo que no permitió la activación de los armamentos antiaéreos. Eso está bajo investigación. Eso no me lo van a decir a mí, tampoco te lo van a decir a ti. Aquí en su momento pues habrá un informe que habrá que rendirle no solamente al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, o se le presentará al próximo, depende cuánto avance la investigación. Yo asumo que será lo más rápido posible. Supongo yo que también este tipo de reporte, informe, habrá que ofrecérsele a la Cámara de Representantes, si pide obviamente una investigación sobre este asunto, o al Senado de los Estados Unidos, allá que los contrapesos en los Estados Unidos pues querrán verificar qué información pudo recogerse de la investigación y de lo que hay sobre la inteligencia específica de estas células que están atacando a las posiciones estadounidenses en el Oriente Medio. Dicho eso, importante que veamos qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Lo que sí se sabe es que el dron que impactó allí, oiga, me deben decir algo, estos drones que utilizan los yihadistas, como los hutíes, como puede ser el Hamas, Hezbollah, qué sé yo, cualquier otra organización, Al-Qaeda o la que usted quiera mencionar en esa larga lista, ¿no?, de islamistas o de yihadistas, son drones que lo que valen son $2,000. Ese es el costo. Es un dron kamikaze fabricado en Irán. No es made in China, no es made in Rusia. Los rusos, recuerde que los rusos le compran este equipamiento a Irán, para que aclaremos esto. Y no es tampoco una tecnología muy sofisticada. Para derribar cada dron de estos hay que usar misiles que pueden costar $125,000 o más, un misil, o mucho más, dependiendo que sea lo que se esté utilizando en ese momento. Mientras el dron es sumamente barato, $2,000, el promedio de costo de este dron iraní, para derribarlo tienes que gastar $125,000 o más, dependiendo nuevamente del sistema que estés utilizando antiaéreo. Así que todo esto pues lleva a una investigación más profunda, a otras consecuencias. Usted sabe muy bien que luego de este ataque, según empezó la investigación y según se sabe ya que el dron era de fabricación iraní, y según pues se identificaron unos grupos, un grupo en específico del yihad islámico que estuvo relacionado con este ataque contra la Torre 22, allá en la frontera entre Siria y Jordania, como dije hace un rato. Lo que se sabe en estos momentos es que alegadamente Estados Unidos, según el presidente Biden declaró hace par de días, va a llevar a cabo una represalia. Y esta represalia, lo que acaba de indicarse, es que va a ser contra posiciones de las fuerzas iraníes en Siria y en Irak. Es decir, no va a haber un ataque directo contra el territorio nacional de Irán, sino en Siria y en Irak. Y me explico más. Usted sabe también que el portavoz del gobierno iraní indicó de que si eran atacados en su territorio nacional, que si Estados Unidos llevaba a cabo, ¿no?, una operación militar contra Irán directamente, pues iba a provocar una guerra regional. Es decir, las consecuencias iba a ser una guerra en el Golfo Pérsico, las consecuencias iba a ser la cancelación de las operaciones petroleras en toda esa región, el no transporte, ¿no?, de petróleo desde el Golfo Pérsico y todas las implicaciones que todo esto trae. Ya usted sabe
las implicaciones que ha traído, los problemas en la situación con los hutíes, allí precisamente en el Mar Rojo, y cómo se está perdiendo billones de dólares, específicamente países como Egipto, que controlan el canal de Suez, que están perdiendo diariamente cientos y cientos de millones de dólares. De hecho, parte del presupuesto de Egipto, más o menos el 10% de lo que se produce en el país, o del capital que entra, viene de allí. Y ya sabemos que ha habido un desvío de más del 30% de los barcos cisternas, barcos cargueros, que transportan o usaban esa ruta del Mar Rojo, pues se han desviado ya por Sudáfrica para dar la curvatura, que puede que dure el viaje 8 o 9 días más, pero les garantiza seguridad y que sea más caro, y esto pues lo hemos discutido, ¿no? Aumenta los fletes, aumenta el combustible, aumenta los seguros, y esto ya lo hemos discutido anteriormente. Pero la realidad es que hay países que están afectados por todo esto, está afectando economías a nivel internacional, y estas economías afectadas a nivel internacional de alguna forma van a repercutir en contra de los hutíes. Y hay que recordar, los hutíes, estamos hablando no de todo el país, estamos hablando de una fuerza miliciana apoyada por Irán, que es de tendencia obviamente o creencia chiita, y que son los que han estado llevando a cabo guerra desde 2014 contra Arabia Saudita, y que hay varias facciones que pelean precisamente en el territorio de Yemen. Tiene Al Qaeda por allí, tiene otro grupo más que es aliado precisamente de Emiratos Árabes, que son los que están tratando de pelear por la independencia de Sudán del Sur, porque antes era Sudán del Norte, perdón, antes era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Sudán tiene el norte y el sur, es otra cosa ya en África, pero era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Luego se unificó. Ahora este otro grupo independentista está luchando por dividir a Sudán, y obviamente están en enfrentamientos militares contra los hutíes también. Así que los hutíes están jugándose una carta bien importante en todo esto que están haciendo. Yo creo que es una mala jugada. Irán los utiliza y no se dan cuenta. Irán obviamente sigue su guerra proxy, como ha hecho Estados Unidos en su momento, como ha hecho Rusia o hace China, de maneras más indirectas, pero obviamente con propósitos muy particulares que simplemente les conviene a estos grupos en particular. Dicho eso, por arribita, bueno, ¿qué otra cosa podemos señalar sobre esto? Pues bien, recuerde que esta situación con Irán es complicada, de que esto que se habla de esta operación de los hutíes y todo esto que está involucrado con los ataques en base de los Estados Unidos, que llaman sobre 158 ataques y se siguen sumando. Se supone que ahora, próximamente, ¿no? Yo creo que estaba ya cerca, probablemente a los 165, pero bueno, esto está por confirmarse por la cantidad de información que sigue llegando de operaciones que están ocurriendo en zonas donde hay soldados estadounidenses, y como dije anteriormente, los soldados que están en Siria son los que menos apoyo tienen en estos momentos, y eso hay que reevaluarlo dentro del Pentágono, porque no los puedes dejar descubiertos. Si los dejas descubiertos son un blanco fácil. Si no tienen apoyo aéreo o apoyo naval, dependiendo de la posición que estén, están perdidos. Y aunque estas tropas se encuentran con las tropas rusas a cada rato en las patrullas de carretera, la realidad es que pues ha habido uno que otro conato. Y cuando digo conato es que pues ha habido incomodidad entre tropas de Estados Unidos y Rusia allí en Siria. Pero no ha habido, por ejemplo, ni disparos, ni ha habido intercambio militar de un grupo contra el otro. Ha habido pues ciertos márgenes, ¿no?, de respeto hasta donde es posible. También ha habido hostigamiento, específicamente el hostigamiento de parte de las tropas rusas sobre algunas unidades terrestres que tiene Estados Unidos allí. Recuerden que los rusos son invitados del gobierno de Siria, los Estados Unidos no. Bueno, aclarado ese puntito, a lo que voy con esto es que esto que le llaman el eje de resistencia islámica, ese eje de resistencia islámica lo compone Hezbollah, Hamas, los hutíes, el yihad islámico. Estos grupos, entre otros grupos, obviamente, que son considerados terroristas, fueron organizados precisamente por el general Soleimani. ¿Se acuerdan del general Soleimani? Qasem Soleimani, el que fue muerto en Irak, en el aeropuerto allá en Bagdad, por un misil de un dron de los Estados Unidos, ¿no? Que lo mató y los pedazos quedaron por allí regados por toda la calle. Pues bueno, este señor fue precisamente quien organizó estas organizaciones, quien preparó obviamente todo lo que tiene que ver con este eje. Y su sucesor, usted sabe que fue recientemente también muerto, recientemente en Siria, era la persona que le daba seguimiento a las actividades de este eje de resistencia islamista allá en el Oriente Medio, que una de sus principales misiones es obviamente mantener una guerra continua contra Israel, y la otra, pues obviamente, incomodar y tratar de expulsar de la región a los Estados Unidos. O sea que es una cuestión nuevamente complicada, donde usted tiene ahí inteligencia, logística, operaciones paramilitares, operaciones militares directas, como por ejemplo las que son represalias israelitas o de Estados Unidos
y un sinnúmero de cosas más en una guerra híbrida y asimétrica, que es lo que se pelea allí. Este tipo de guerras asimétricas casi nunca son declaradas guerras abiertamente. Son lugares que si ocurre entre un país, pues se llaman levantamientos armados en ciertos países, ¿no? Guerrilla que hay en el campo, y si llega a la ciudad, guerrilla urbana, etc. Hay muchas formas de clasificarlo, de tratar de bajarlo, que se vea como algo peligroso. Se le llaman conflictos de bajo impacto, pero en realidad tienen alto impacto. Y en los momentos en que se vive allá en el Oriente Medio, pues todo esto es aún más preocupante. La gente tiene que estar bien consciente de las implicaciones que todo esto tiene y hacia dónde podrían empujar una acción equivocada. Me explico. La acción equivocada puede ser por Irán. Por Irán se está velando muy bien de no intervenir directamente en nada de esto. De tener escuchas y observadores en todos los diferentes frentes de guerra que hay en estos momentos. Tener relación alegadamente indirecta, pero sabemos que es directa, con los hutíes o otros grupos, dándole información continuamente, nutriéndolos, ¿no?, de la inteligencia necesaria para llevar a cabo operaciones. Y esto, pues, lógicamente, pues lo saben los demás. Lo que pasa es que, nuevamente, usted tiene que plantear que el próximo ataque que pueda haber contra un barco de Estados Unidos o contra tropas de Estados Unidos en el Oriente Medio, está personal iraní involucrado. Si usted ve allí oficiales de inteligencia o ve militares de Quds, por ejemplo, involucrados allí, y usted puede probar eso, pues entonces usted tiene ahí un margen para otro tipo de operaciones. Claro, nuevamente, nadie quiere una guerra allí, no conviene a la economía del mundo. Ya vemos cómo está afectando la situación del Canal de Suez, el Mar Rojo, cómo ha afectado economías de muchísimos países, que no va a ser un colapso porque lógicamente las cosas siguen llegando, tal vez llegan con retraso las mercancías, tal vez hay que gastar más, aumenta la inflación, etcétera, etcétera, pero no es un colapso internacional. Ahora, un cierre del estrecho de Hormuz por un conflicto con Irán allá en el Golfo Pérsico, sí podría ser un colapso grande. Recuerde que detrás de todo esto, estas cosas llevan a que aumente el precio del petróleo y del gas. ¿Y esto le conviene a quién? Bueno, obviamente le conviene tanto a los rusos como le conviene a Irán, elemental. A los rusos les encantaría que suba el precio del petróleo y el gas natural, que haya escasez para que tengan que ser más flexibles con ello, básico, lo mismo Irán. O sea que no hay que ser muy genial, tiene que darse cuenta, aquel viejo dicho que se utilizó cuando Watergate, follow the money, sigue el dinero, pues esto se utiliza con todo. Lo que pasa es que obviamente hay métodos y medios para poder tú desviar la atención hacia dónde va el dinero, desde paraísos fiscales que utilizan gobiernos, individuos, empresas, traficantes de droga, tanta gente, como definitivamente otras formas y maneras de poder sacar divisas o capital, como hace Corea del Norte, que lo utiliza obviamente. La fuente más grande de Corea del Norte es a través de la internet, de las redes sociales, la extorsión, el robo y hackeo. Ahí es donde más dinero entra a Corea del Norte, y eso es vox populi en todos los cuerpos de inteligencia del mundo. Hasta la misma Interpol, que siempre está perdida en cosas, hasta la misma Interpol sabe precisamente que una de las fuentes grandes de todo este tipo de saqueo y robo a nivel de la Internet global viene de Corea del Norte. Así que usted tiene que darse cuenta que ese es otro frente de batalla del que tantísimas veces hemos hablado. Ese espacio cibernético, por eso la guerra híbrida incluye todo eso, el espacio, bajo el agua, sobre el agua, en la tierra, en el aire, comunicaciones y lógicamente el espacio cibernético. O sea, la tecnología que se posee en estos momentos pues nos lleva a esos niveles, nos enfrenta de esa forma y manera, incluso de algo que vamos a hablar mañana. Usted sabe que hay una alerta del FBI, esto lo voy a hablar mañana. El FBI y el director del FBI ha hablado obviamente en varias ocasiones de que estamos en las puertas, ¿ok?, de un gran ataque contra los Estados Unidos, y un gran ataque de ciberespacio, de hackers, ¿ok?, de crackers, no hackers, crackers, que obviamente, según él, y la información que tiene Estados Unidos de inteligencia, viene desde China. Así que usted se da cuenta que por un lado nos damos las manos, nos abrazamos, nos queremos, y por otro lado nos estamos dando puñaladas traperas por la espalda. Y eso es el juego que todos juegan, entiéndalo, todos juegan. ¿Y por qué traigo harto de China? Obviamente, y hoy no voy a hablar tampoco, aunque me han preguntado sobre lo de Andrés Manuel López Obrador y el informe de la DEA, que lo vincula una vez más con Jalisco Nueva Generación y con el pago de su campaña en las elecciones de 2006, cosa que yo había hablado hace tiempo, porque esto era un secreto a voces, y aquí el que me oye, inclusive el que me oye desde antes de la pandemia, sabía que aquí en mi programa
La otra realidad, ya en Radio Isla, había hablado muchísimas veces, tanto de él como de otros presidentes de los Estados Unidos, perdón, presidente de México, como otros candidatos. En aquel entonces, cuando él era meramente un candidato, las veces que mucha de esta gente habían estado siendo financiados por los carteles de drogas, de esa narcoeconomía y narcogobierno que realmente gobierna y controla a México, y que nuestros hermanos mexicanos, pues lamentablemente viven en esa penuria. Hay quienes obviamente viven de eso, colaboran con eso y quieren que eso sea así porque es el modus vivendi que tienen. O es obviamente el sello de terror por el que tienen que vivir. Acá en Estados Unidos pues hay otra forma obviamente de plutocracia, donde se puede utilizar los fondos electorales, los fondos que tú recoges de otra forma y manera, y que de hecho no es de la misma forma y manera que se hacen acá en Puerto Rico. Así que imagínense, allá hay más libertad para poder mover fondos económicos. Tanta libertad hay que inclusive países extranjeros, si no lo sabía, lo verifica. Porque lo he dicho anteriormente en muchas ocasiones, de cada elección en los Estados Unidos siempre hablábamos de este asunto. Hay países como Arabia Saudita, por dar un ejemplo, ¿no? Hay países que incluso en zonas que son de conflicto o en lugares que necesitan que Estados Unidos intervenga por alguna razón, que invierten directamente en las elecciones de los Estados Unidos. Y que invierten millones, decenas de millones de dólares en las campañas de primaria, en las campañas presidenciales, siendo países extranjeros, lo sabe. Y así ha pasado. Uso el ejemplo de Arabia Saudita porque lo han pillado y ha sido, no, qué sé yo, tema de discusión sobre este asunto muchísimas veces. ¿Ok? Otra cosa más, y aquí quiero pues dejar esto bien claro, ya que hablé de China hace un momento y la puñalada que se han unido otros. Usted sabe que este martes se reunieron los grupos de negociación de Estados Unidos y de China. Y se reunieron para hablar de la situación del fentanilo. Recuerde usted que el fentanilo pues, es un opioide sintético, mucho más barato que la heroína, más barato que otras drogas que puedan ser extraídas del opio, y que sobre todo se ha convertido en un arma letal dentro de los Estados Unidos entre los adictos a las drogas. Y que en estos momentos los números que tiene el Departamento de Salud Federal y que comparte la DEA y el FBI, es que en Estados Unidos mueren 100.000 personas por causas del fentanilo todos los años, lo sabía, ¿verdad? 100.000 personas por la cuestión del fentanilo. Y esto lo traigo acá porque esta reunión se había estancado, esta reunión se tenía congelada. Recuerde que para el año pasado, más o menos como el 15 de noviembre del año pasado, se reunieron en una de estas cumbres que hubo, donde participó Estados Unidos también, se reunió Xi Jinping con Joe Biden. Y hablaron un ratito entre ellos, ¿verdad? Y entre las cosas que se hablaron era precisamente tratar de renovar la colaboración entre China y Estados Unidos por la cuestión, obviamente, del antinarcóticos, ¿no? De poder bregar con la droga, específicamente con el fentanilo y sobre todo los componentes de fentanilo que se producen allá en China. Poder cortar, ¿no?, la llegada de estos químicos que, por ejemplo, hacen escala en México, se preparan en México y luego se pasan por la frontera de los Estados Unidos. Pero aquí lo importante es lo siguiente: desde el 15 de noviembre para acá, del año pasado, hace un par de meses nada más, China empezó a operar aparentemente en reacción a esta conversación que hubo entre Xi Jinping y Joe Biden. Desde noviembre para acá se cerró ya una compañía de productos químicos que era una de las que producía precisamente estas sustancias que se combinan para hacer el fentanilo, como he dicho, este opioide sintético. Y a la misma vez se bloquearon un sinnúmero de pagos que habían internacionales, pagos de divisas, pagos que había obviamente para estas compañías y otras compañías que producen estos químicos, pagos que venían de traficantes de los Estados Unidos y de otras regiones, tanto de Latinoamérica, carteles mexicanos, como muchos otros. ¿Qué pasa? Aparte de eso, también la inteligencia china empezó a compartir con los Estados Unidos la información del tránsito de navíos y de cargamentos que pudieran tener estos químicos, ¿no? Qué es lo que estaba viendo estos embarques que se enviaban hacia los Estados Unidos, y esta información empezó a correr. Pero como dije, hacía años que Estados Unidos y China habían suspendido todo tipo de colaboración por la cuestión de los narcóticos. Ya no había nada prácticamente, y como he dicho también anteriormente, este era otro método, otra forma de guerra química, ¿sí?, o bioquímica. O sea, guerra que obviamente donde usted está infiltrando un país y lo está envenenando. Y usted sabe que sus compañías, las fábricas que usted tiene acá en su territorio, fábricas nacionales que no son ni alemanas en territorio, por ejemplo,
chinos, ni farmacéuticas de ningún otro país que estén allá en territorio chino, sino fábricas químicas, ¿no? Compañías químicas chinas, que son las que producen precisamente estos componentes para el fentanilo. Y de allá venían. Quedan muchas otras. Cerraron una, pero las demás. O sea, eso es lo que está en negociación. Y este martes llevan varios días hablando de qué van a hacer, qué colaboración puede haber. Pero mientras eso sucede, lo que le digo es que obviamente por otro lado, el FBI dice que están esperando el ataque de los hackers chinos en cualquier momento y que podría ser devastador. Así que este es un mundo de mentiras, una vez más. Es un mundo de mentiras. La gente no sabe para quién trabaja. Y esto que yo le traigo aquí, usted no lo escucha ni por casualidad aquí en Puerto Rico, ni se discuten abiertamente, porque aquí con el insularismo mediático que tenemos en la isla, los centros de noticias en Puerto Rico, televisivo, de radio, prensa, digital, la que sea, no hablan ni una letra de estos asuntos. ¿Por qué? Están interesados, y usted sabe, en las candidaturas para primaria, en quién va a correr o no va a correr, si presentaron los papeles, quién es el próximo candidato a algo, independiente, etcétera, etcétera. Lo mismo, la guachafita criolla de todos los días. Así que no vemos nada de esto. Y recuerde que el fentanilo llega a Puerto Rico y aquí muere gente, especialmente en las cárceles de Puerto Rico. Lo sabía, ¿verdad? Despierta durmiente. Y que nosotros no estamos al margen de ninguna de estas cosas. Y que todo esto es importantísimo como otros asuntos y temas que aquí podemos traer y discutir y elaborar sobre cómo hay acciones y reacciones a todas estas situaciones. Y cómo nos vamos a preparar y qué reacción o qué operación puede surgir de parte del gobierno de los Estados Unidos o de los gobiernos locales, es decir, los estatales, incluyendo el de Puerto Rico. ¿Qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico con esto? Pues esto lo delegan a AMSCA, lo delegan al Departamento de Salud, y la realidad es que no hacen absolutamente nada con esto. Y luego, pues la policía, el narcótico, FURA, quien sea, porque trate de intervenir, ¿verdad?, con los puntos de droga. Y aquí la realidad es que los puntos de droga que usted coge en Puerto Rico, dígame si es o no es así, es muy poco usted encuentra fentanilo. ¿Usted encuentra qué? Pepa de todas clases, cocaína, heroína, marihuana, lo básico. Es lo que usted encuentra aquí en la mayoría de ellos. Vea, dígame si es o no es así. Vea la redada, vea los reportes. O sea, aquí una que otra vez se encuentra una metanfetamina, pero muy pocas. ¿Dónde, cuándo y cómo? En Estados Unidos la metanfetamina también afecta a millones y millones de personas, como lo hace el fentanilo. Claro, son reacciones diferentes. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. O sea, todas estas cosas tenemos que pensarlas y ver dentro de un marco de referencia de guerra secreta, de inteligencia, ¿no?, de infiltración, de cómo tú puedes hacer que una sociedad colapse, todas las estrategias que se puedan involucrar, verlo desde ese punto de vista y no meramente verlo, no de que el adicto es un enfermo, no de que aquel está haciendo chavo en el punto, no. Todas estas cosas, despierta durmiente, tienen definitivamente un principio, un origen diferente. No meramente la cuestión salubrista, no meramente la cuestión de tratar de sacar a la gente del vicio, que todo eso es importante y necesario, definitivamente. Es importantísimo esto, poder reintegrar a esa gente, que sean productivas y que no se pierdan, que la juventud no se nos descomponga y se nos colapse la sociedad. Pero todo esto no surge meramente porque el guasón o el chino querían hacer chavo en el punto allá. No, por favor, a Dios, no podemos ser tan reduccionistas, ¿no? No podemos ser tan simplistas. Todas estas cosas tienen un porqué, inclusive el mercadeo de la cocaína en los Estados Unidos. Y como en los años 70, si usted sabe sobre la historia de la droga en los Estados Unidos y cómo se ha hecho esta llamada guerra contra las drogas, y quién entró y quiénes no entraban, quiénes eran los inversionistas, o hasta dónde estaban involucradas, ¿no?, operaciones de inteligencia del mismo gobierno de Estados Unidos o de gobiernos extranjeros. Despierta durmiente, ahí está la información, vamos a conocer este asunto, que ahí es donde viene la cosa, no es otra. Aquí lo interesante es ver precisamente cómo la ciudad de Miami, que era prácticamente insignificante, tuvo un boom en los años 70 a los 80 enorme. Y todo el que sabe de esto, y usted puede consultar esto con el FBI, con la DEA, con aduana, con todo el que tenga que intervenir con la situación de las drogas en los Estados Unidos, hasta el FBI si quiere, va a entender que el tráfico de cocaína que entraba por Miami y se distribuía de Miami hacia la Florida, hacia toda la costa, por ejemplo, Estados Unidos, e inclusive el sur de Estados Unidos, promovió la economía de esa ciudad y del estado, ¿sabe, verdad? Verifique y aprende esa nota oscura de la historia. Así lo hacía. De hecho, yo recuerdo en esa época, estaba todo lleno, gente vendía flores en todas las esquinas. Miami burbujeaba en todo tipo de negocio y cosas, en las calles, en todas partes.
Y venía ese golpe, en aquel entonces también llegaron los Marielitos y llegaron un sinnúmero de cosas. Ahí se inspiraron en la película aquella Scarface, ¿se acuerda? Y no viene de la ficción, viene de lo que estaba en esos momentos ocurriendo en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, despierta durmiente. De la misma manera como llega la heroína en gran escala luego de Vietnam, a los guetos negros de Estados Unidos, a los grupos minoritarios, cómo estuvo involucrada la CIA o el FBI en la primera gran expansión del uso de coca y heroína en los guetos negros y en los grupos minoritarios de Estados Unidos. Hay tesis completas sobre esto, ¿lo sabe? Sí, tesis completas sobre esto, a nivel doctoral e investigaciones de la A a la Z sobre este asunto particular. Y hay mucho más. Claro, en Puerto Rico, pues, ese tipo de información corre más lento y usted se da cuenta que aquí nos quedamos en la misma visión de todo. La cuestión policíaca, punitiva, entonces hay que ver obviamente la solubrista y obviamente el contorno social, todo eso es importante. Pero hay que buscar más allá de lo aparente. Porque un pueblo drogado, despierta, oye, un pueblo drogado, alcoholizado y con problemas de salud mental, jamás conspira, ni piensa en derechos autoadquiridos o derechos que pueda obviamente adquirir por otros medios, otras formas. Un pueblo drogado es un pueblo que está, ¿qué? Enajenado. Así que es una de las grandes herramientas de control social, ¿entendió, verdad? Es parte de la ingeniería social, control social. Y que Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio sociobiológico. Esto lo he presentado yo por décadas en conferencias Charlie, en las clases que dábamos en la universidad. Uno de los tópicos que tratábamos era precisamente eso, ¿ok? Cómo todo esto corre. Y aquí hemos hablado de esto por segmentos en cada oportunidad. Bueno, mis amigos, recuerden que estamos el día 10, para que vean más allá de lo aparente. Esto por aquí viste una poquita de cosas, aquí siempre les traemos un poquitito, ¿verdad?, de estas perlitas de recuerdo. Pero cada vez que tenemos un conversatorio, los amigos que van allá saben obviamente la médula de la discusión, la profundidad de lo que traemos y para ponerte a pensar y a buscar más allá de lo aparente. Recuerda que estamos próximo sábado 10 de febrero, 8 de la noche, en Boricuas, allá en Isabela. Los amigos que van, hombre, desde Mayagüez hasta Cabo Rojo si quiere, hasta Tillo, toda esa región, inclusive Arecibo. Recuerde que vamos a estar en la número 2 en Boricuas a las 8 de la noche, el conversatorio audiovisual. El mundo en guerra, para que despertemos y veamos lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir más adelante. Teléfono contacto para esta actividad, si no te registras no hay cabida. Tienes que registrarte y para tener información te comunicas con mi producción al 787-579-8600. Recuerda, 787-579-8600. Allá nos vemos en Boricuas el día 10 y mañana acá a las 8 de la noche. Nuevamente la otra realidad y ya con el regreso del hijo pródigo, el ingeniero Orlando Pla, para compartir conmigo acá y con ustedes. Un abrazo como siempre, gracias por su apoyo. Recuerden que el propósito que esto yo hago aquí son ustedes, no yo. Aquí la gente dice, pero que si las conferencias, que si lo otro. Bueno, sí, aquello obviamente es la culminación de un trabajo específico y especializado. Acá tratamos de divulgar la información para que cualquiera la pueda extraer y que siga por su camino, sea un autodidacta, un investigador de lo que ocurre en el mundo. Aquí usted tiene que salir del marasmo y de esto que nos meten por ojo, nariz y boca y obviamente nos acondicionan y nos programan a seguir obviamente una misma rutina. Es decir, ese es el programa, por ahí nos llevan. Aquí hay que romper con esos moldes y hay que quitarse la gringola. Tenemos que entrar en otra etapa, en otro proceso de revolución de conciencia. Gracias mis amigos, los espero allá el día 10 en Isabela y mañana a las 8 de la noche la otra realidad. Y te lo digo una vez más. Un poco de agua. Oye, la garganta me duele un poco. Oye, bueno. Sayonara. Ojo visor, oído en tierra. Despierten. Que el tiempo se va rápido. Y no es para cuestión de envejecer. Es cuestión del tiempo que tengamos para hacer. Buenas noches.